Hoy quiero hablar sobre lo que los científicos quieren decir cuando dicen que algo existe. Quiero hablar sobre esto porque cada vez que doy una conferencia pública, alguien vendrá y me dirá que los agujeros negros no existen, o quarks no existe, o el tiempo no existe. La última vez que alguien me preguntó, ¿realmente crees que existen ondas gravitacionales? Entonces creo que las ondas gravitacionales, ¿existe? Déjame preguntarte a cambio, ¿qué te importa lo que yo creo? ¿Qué importa? Para nada. Mira, soy un científico. Los científicos no tratan con creencias, ellos lidiar con datos e hipótesis. La ciencia es sobre conocimiento y hechos. No se trata de creencias. Y lo que sé es que la teoría de la relatividad general de Einstein es un marco matemático del cual podemos derivar predicciones que hay en excelente concordancia con la observación. Hemos dado nombres a las estructuras matemáticas en esta teoría. Una de ellas se llama ondas gravitacionales, otro se llama agujeros negros. Estas son las estructuras matemáticas de las cuales puede calcular las consecuencias de observación que ahora han sido medidas por los interferómetros de ondas gravitacionales LIGO y Virgo. Cuando decimos que estos experimentos midieron las ondas gravitacionales emitidas por una fusión de agujeros negros, realmente queremos decir que ecuaciones específicas condujeron a predicciones correctas. Es un similar. Historia para el bosón de Higgs y para los quarks. El bosón de Higgs y los quarks son nombres que le hemos dado a las estructuras matemáticas. En este caso las estructuras son parte de lo que se llama el modelo estándar de física de partículas. Usamos estas matemáticas para hacer predicciones. Las predicciones concuerdan con las medidas. Eso asterisco es asterisco lo que queremos decir cuando decimos los quarks existen. Queremos decir que las predicciones obtenidas, con la hipótesis de acuerdo con las observaciones. La misma historia para el tiempo. En general, el tiempo de relatividad es una coordenada, al igual que el espacio, es parte de la marco matemático lo usamos para hacer predicciones. Las predicciones concuerdan con la observación. Y eso es eso. Ahora puede quejarse de que esto no es lo que asterisco usted asterisco quiere decir con existencia. Puedes insistir que quieres saber si es real o verdadero. Ahora, no sé qué significa que algo sea real o verdadero. Para eso tendrás que consultar a un filósofo. Y ellos le ofrecerá una variedad de opciones que puede encontrar o no plausibles. Muchos científicos, por ejemplo, se suscriben a sabiendas o sin saberlo a una filosofía llamada realismo, lo que significa que creen que una teoría exitosa no es simplemente una herramienta para obtener predicciones pero que sus elementos tienen una propiedad adicional que puede llamar verdadera o real. Estoy hablando libremente aquí porque allá hay varias variantes del realismo, pero tienen en común que los elementos de la teoría son más que simples herramientas. Y todo esto está muy bien, pero el realismo es filosofía, es un sistema de creencias, y la ciencia no te dice si es correcto. Así que aquí está la cosa. Si desea afirmar que el bosón de Higgs no existe, debe demostrar que la teoría que contiene la matemática, la estructura llamada bosón de Higgs no se ajusta a los datos. Si los bosones de Higgs llegaron o no a un detector es totalmente irrelevante. Aquí hay una tarea. ¿Crees que existo? Hablaremos de esto en otro momento. Y no olvides suscribirte.